Hola a todos. En este video continuaremos explicando cómo utilizar las tablas de propiedades en los casos de vapor sobrecalentado y líquido comprimido. Caso 7. Presión 0,45 megapascales y temperatura 320 grados Celsius. Se requiere determinar la energía interna específica. En este caso, el procedimiento para definir el estado es igual que en los casos 4, 5 y 6. En la tabla de temperaturas se localiza la temperatura de 320 grados Celsius y se lee la presión de saturación de 11.284 kilopascales. Al compararla con la presión de 0,45 megapascales, es decir, 450 kilopascales, se observa que la presión es menor que la presión de saturación. Esta relación se encuentra en la sección de vapor sobrecalentado, donde indica que es un vapor a una presión menor que la presión de saturación a una temperatura dada. Por lo tanto, ese es el estado. Al pasar a la tabla de vapor sobrecalentado, se observa que no hay un bloque de presión de 0,45 megapascales. Por lo tanto, se debe interpolar entre los bloques de presión de 0,40 megapascales y 0,50 megapascales. Pero tampoco aparece la temperatura de 320 grados Celsius y también se debe interpolar con la temperatura. Entonces, se deben realizar tres interpolaciones. Primero, interpolar en el bloque de presión de 0,40 megapascales con la temperatura y la energía interna específica, la cual se realizó en el caso 5. Segundo, interpolar en el bloque de 0,50 megapascales con la temperatura y la energía interna específica. Y tercero, interpolar con la presión y los resultados de energía interna específica obtenidos en las dos primeras interpolaciones. La primera interpolación se realizó en el caso 5. La segunda interpolación se realiza construyendo una columna de temperatura y otra con las energías internas específicas correspondientes a esas temperaturas dentro del bloque de presión de 0,50 megapascales. Luego, se construye una columna con las presiones y otra columna con las energías internas específicas que se obtuvieron en las dos interpolaciones anteriores. En la columna de presión se ubica en el medio la presión de 0,45 megapascales y en la columna de energía interna específica la incógnita Z. Realizando la interpolación, se obtiene que la energía interna específica es 2836,2 kJ sobre kilogramo. Caso 8. Temperatura 200 grados Celsius y volumen específico 0,8 metro cúbico sobre kilogramo. Se requiere determinar la presión. Como no se conoce el estado, el primer paso es definir el estado de la sustancia. Utilizando la temperatura de 200 grados Celsius, en la tabla número 1, agua saturada, tabla de temperatura, se ubican el volumen específico de líquido saturado, BF, y el volumen específico de vapor saturado, BG, para comparar. El volumen específico de líquido saturado es 0,001157 metro cúbico sobre kilogramo. Y el volumen específico de vapor saturado es 0,12721 metro cúbico sobre kilogramo. Al compararlos con el volumen específico de 0,8 metro cúbico sobre kilogramo, se observa que el volumen específico es mayor que el volumen específico de vapor saturado BG. Esta relación se encuentra en la sección de vapor sobrecalentado, donde aparece que el volumen específico es mayor que BG. Por lo tanto, ese es el estado. En un vapor sobrecalentado, la presión se localiza en las tablas de vapor sobrecalentado.
Es más sencillo utilizar las tablas de vapor sobrecalentado cuando se conoce la presión. Si no se conoce la presión, pero sí la temperatura, se debe ubicar en cuáles bloques de presión a la temperatura del problema se encuentra el valor más cercano al valor de la otra propiedad indicada. Entonces, a la temperatura de 200 grados Celsius, se observa que el volumen específico de 0,8 metros cúbicos sobre kilogramo se encuentra entre el volumen específico 1,08049 metros cúbicos sobre kilogramo en el bloque de presión de 0,20 megapascales y el volumen específico de 0,71643 metros cúbicos sobre kilogramo en el bloque de presión de 0,30 megapascales. Por lo tanto, se debe interpolar. Para hacer la interpolación se construye una columna de volumen específico y otra columna con las presiones. En la columna de volumen específico se ubica en el medio el volumen específico de 0,8 metros cúbicos sobre kilogramo y en la columna de presión la incógnita X. Al interpolar se obtiene como resultado que la presión es 0,277 megapascales. Caso 9. Temperatura 500 grados Celsius y entalpía específica de 3300 kJ sobre kilogramo. Se requiere determinar la presión. El primer paso es definir el estado de la sustancia. Como se conoce la temperatura, se utiliza la tabla de temperaturas, que es la tabla número 1. Pero la máxima temperatura que presenta la tabla es la temperatura del punto crítico, 373,95 grados Celsius, y la temperatura del caso es mucho mayor que la temperatura crítica. Por lo tanto, se puede decir que es un vapor sobrecalentado. En un vapor sobrecalentado, la presión se localiza en las tablas de vapor sobrecalentado. Ya se sabe que es más sencillo utilizar la tabla de vapor sobrecalentado cuando se conoce la presión. Si no se conoce la presión, pero sí la temperatura, y ésta aparece directamente en la tabla, se puede proceder como en el caso 8. Pero si es necesario interpolar también con la temperatura, o si las dos propiedades que se conocen para ingresar a la tabla de vapor sobrecalentado se deben interpolar, no es recomendable utilizar las tablas de propiedades, sino los diagramas de propiedades como el diagrama temperatura-entropía específica o TS. En este diagrama, la entropía específica se encuentra en el eje de las abscisas, eje de las X, y la temperatura se encuentra en el eje de las ordenadas, eje de las Y. Para este caso, se ubica en el diagrama la temperatura de 500 grados Celsius y se traza una línea horizontal. Luego, se localizan las líneas de entalpía específica constante y se sigue la trayectoria de la línea de entalpía específica de 3300 kJ sobre kilogramo. Cuando esta línea intersecte la línea horizontal de la temperatura de 500 grados Celsius, se marca un punto. Este punto representa el estado de la sustancia y con él se pueden leer el resto de las propiedades. Así, aproximadamente, la línea de presión que pasa por ese punto es 160 bar, es decir, 16 megapascales. Caso 10. Presión 10 megapascales. Temperatura 40 grados Celsius. Se requiere determinar la entalpía específica y la calidad. Como no se conoce el estado, el primer paso es definir el estado de la sustancia. Para definir el estado se utilizan las tablas de saturación. Con un dato se ingresa en la tabla y con el otro dato se hace una comparación. En este caso,
se puede ingresar en cualquiera de las dos tablas de saturación, ya que se conocen tanto la presión como la temperatura. Se escoge la tabla de presiones. Se localiza la presión de 10 megapascales, que es igual a 10.000 kilopascales, y se lee la temperatura de saturación de 311 grados Celsius. Al compararla con la temperatura de 40 grados Celsius, se observa que la temperatura es menor que la temperatura de saturación. Esta relación se encuentra en la sección de líquido comprimido, donde se indica que es un líquido a una temperatura menor que la temperatura de saturación a una presión dada. Por lo tanto, ese es el estado. En un líquido comprimido no se utiliza la calidad y la entalpía específica es menor que la entalpía específica del líquido saturado. La entalpía específica se encuentra en la tabla de líquido comprimido. Así, en la tabla número 4 de agua líquida comprimida, se ubica el bloque de presión de 10 megapascales y en la columna de temperatura se localiza el valor de 40 grados Celsius. Se desplaza horizontalmente hasta la columna de entalpía específica del bloque de interés y se lee la entalpía específica de 176,37 kilojoules sobre kilogramo. En la tabla de líquido comprimido se presentan los mismos tipos de interpolación que en la tabla de vapor sobrecalentado. Caso 11. Presión 3 megapascales y temperatura 20 grados Celsius. Se requiere determinar el volumen específico y la entalpía específica. Como no se conoce el estado, el primer paso es definir el estado de la sustancia. Para definir el estado, se escoge la tabla de presiones, que es la tabla número 2. Se localiza la presión de 3 megapascales, que es igual a 3.000 kilopascales, y se lee la temperatura de saturación de 233,85 grados Celsius. Al compararla con la temperatura de 20 grados Celsius, se observa que la temperatura es menor que la temperatura de saturación. Esta relación se encuentra en la sección de líquido comprimido, donde se indica que es un líquido a una temperatura menor a la temperatura de saturación a una presión dada. Por lo tanto, ese es el estado. En un líquido comprimido, el volumen específico es menor que el volumen específico del líquido saturado y la entalpía específica es menor que la entalpía específica del líquido saturado. Ambas propiedades se localizan en la tabla de líquido comprimido. Sin embargo, en la tabla de líquido comprimido no aparece un bloque de presión de 3 megapascales. La mínima presión que se muestra es 5 megapascales. Debido a esto, no se puede interpolar. Cuando la tabla de líquido comprimido no se puede utilizar o no se tengan tablas de líquido comprimido, se realiza una aproximación al líquido saturado. Esto se debe a que las propiedades del líquido comprimido son muy parecidas a las propiedades del líquido saturado. La aproximación del líquido comprimido al líquido saturado se realiza considerando solo la temperatura de la siguiente manera. El volumen específico del líquido comprimido es aproximadamente igual al volumen específico del líquido saturado a la temperatura del problema. La energía interna específica del líquido comprimido es aproximadamente igual a la energía interna específica del líquido saturado a la temperatura del problema. La entropía específica del líquido comprimido es aproximadamente igual a la entropía específica del líquido saturado a la temperatura del problema. Pero la entalpía específica del líquido comprimido, como se ve afectada también por la presión, se recomienda determinarla por una ecuación para minimizar el error.
Esta ecuación indica que la entalpía específica del líquido comprimido es aproximadamente igual a la entalpía específica del líquido saturado a la temperatura del problema, más el volumen específico del líquido saturado a la temperatura del problema, por la diferencia entre la presión del problema y la presión de saturación a la temperatura del problema. Entonces, solo se necesita ubicar el valor del volumen específico del líquido saturado, la entalpía específica del líquido saturado y la presión de saturación a 20 grados Celsius. Entonces, en la tabla número 1, que es la tabla de temperatura, se localiza la presión de saturación, BF y HF, de tal manera que el volumen específico es aproximadamente igual a 0,001002 metro cúbico sobre kilogramo, y luego sustituyendo los valores de BF, HF y presión de saturación en la ecuación de entalpía específica del líquido comprimido, se obtiene como resultado que esta es igual a 86,919 kJ sobre kilogramo. Al utilizar la ecuación de entalpía específica del líquido comprimido, se debe prestar atención a las unidades, especialmente si se trabaja en el sistema inglés de unidades. Con este caso, se completa toda la información necesaria para el manejo de las tablas de propiedades. Hasta luego.